Las torres de cristal de Velara Prime brillaban con una luz púrpura enfermiza mientras la reina Saratal se encontraba frente al enorme conjunto de comunicaciones. Su piel azul translúcida había perdido su brillo natural y oscuras líneas de estrés recorrían su rostro alargado como grietas en una piedra preciosa que la rodeaba. Los últimos restos de su guardia real se movieron con desesperada eficiencia. Sus armas de energía zumbaban con un poder apenas contenido. La cámara de comunicaciones se extendía muy por encima de ellos. Sus paredes estaban revestidas de conductos pulsantes que canalizaban las reservas de energía restantes del planeta. Fuera de la cúpula transparente, el cielo ardía de color naranja con los incendios de ciudades distantes. Los devoradores aún no habían llegado a la capital, pero sus naves biomecánicas salpicaban el horizonte como insectos metálicos preparándose para un festín. «Mi reina», susurró el general Keitar, mientras sus antebrazos trabajaban frenéticamente en los paneles de control. Su postura de guerrero, una vez orgullosa, se había derrumbado tras meses de batallas perdidas. «El conjunto de transmisión está listo. Todas las frecuencias están abiertas en toda la galaxia». Sara cerró sus grandes ojos color ámbar y extendió su mente. La conexión psíquica que su gente compartía con su tecnología fluía a través de ella como luz estelar líquida. Podía sentir a cada ciudadano de su mundo moribundo, su terror y su esperanza desvaneciéndose presionando contra su conciencia. Los niños lloraban en refugios subterráneos mientras sus padres se preparaban para una guerra que no podían ganar. «Comienza la grabación», ordenó. Su voz llevaba el peso de 17 mundos muertos. El gran cristal en el centro de la cámara comenzó a latir, proyectando sombras danzantes a través de las paredes mediante el vínculo telepático. Sartale sintió la presencia de todos los Velari que aún estaban vivos. Su voz colectiva transportaría a través de las estrellas un último grito de salvación. «Para cualquiera que pueda escuchar este mensaje», comenzó. Sus palabras se transmitían no solo como sonido, sino como pura emoción y significado. «Soy la reina Saratal del Imperio Velari. Nuestra civilización se enfrenta a la extinción total. Durante 3 meses hemos luchado contra un enemigo al que no podemos derrotar. Se llaman a sí mismos los devoradores y consumen todo a su paso». Las manos de la reina temblaron mientras las imágenes pasaban por el enlace psíquico. Niños Feltari huyendo de enormes monstruos biomecánicos. Ciudades de cristal viviente que se desmoronan bajo armas ácidas. Luna entera desnudada y convertida en más naves devoradoras. «No siempre fuimos un pueblo pacífico», continuó, y su voz se hizo más fuerte. «Nuestro imperio una vez abarcó 47 sistemas estelares. Nuestras naves se movían por el espacio como luz danzante y nuestros guerreros podían controlar la energía a su voluntad. Creíamos estar preparados para cualquier amenaza que la galaxia pudiera ofrecer». La explosión resonó en la distancia y la cámara tembló. El polvo cayó de las formaciones de cristal de arriba, brillando como lágrimas en la luz púrpura. A través de la cúpula, pudieron ver la primera oleada de naves exploradoras devoradoras acercándose a las defensas exteriores de la ciudad. El enemigo apareció sin previo aviso en nuestros territorios exteriores. Al principio creímos que se trataba de otra especie agresiva que buscaba expandir sus fronteras. Enviamos enviados diplomáticos. Fueron consumidos y convertidos en armas biomecánicas utilizadas contra nosotros. Enviamos a nuestros más grandes guerreros. Cayeron ante criaturas que se adaptaban a cada arma, a cada estrategia. El general Ketar levantó la vista de sus instrumentos, su rostro pálido de miedo. «Mi reina, están rompiendo el escudo planetario. Tenemos quizás 10 minutos antes de que lleguen a la capital». Saratal asintió, pero no detuvo su transmisión. Alrededor de la galaxia, sus palabras se transmitieron a través del espacio en frecuencias que alcanzaron a todas las civilizaciones importantes. En los pasillos del Consejo Galáctico,
Las orgullosas especies que habían descartado a los Velari como místicos primitivos ahora escuchaban la desesperación en su voz. Los devoradores no son como los demás conquistadores. No buscan territorio ni recursos como lo entienden los seres pensantes. Consumen la materia misma de nuestros mundos y la transforman en algo más propio de ellos mismos. Cada barco que perdemos se convierte en parte de su flota. Todo guerrero que cae se levanta de nuevo como su arma. Son una plaga que se extiende por toda la galaxia y se hace más fuerte con cada victoria. La conexión psíquica de la reina reveló la verdad de sus palabras. A través de su mente, cualquier especie telepática que recibiera la transmisión podría ver el horror directamente. Los soldados Feltari disparaban rayos de energía a las criaturas que absorbían los ataques y los devolvían. Virus biomecánicos que convierten tejido vivo en componentes metálicos. Planetas desmantelados hasta sus núcleos y reconstruidos como enormes naves factoría. Hemos perdido 17 mundiales. Miles de millones de personas de mi pueblo están muertas, o peor que muertas. Nuestras flotas restantes se retiran hacia nuestro mundo natal, pero sabemos que no podrán resistir por mucho tiempo. En 48 horas, quizás menos, los últimos Velari libres darán su última batalla. Otra explosión. Íntimamente. Esta vez, la matriz de comunicación parpadeó y varios técnicos se apresuraron a estabilizar el flujo de energía. A través de la cúpula, pudieron ver cómo los escudos de energía de la ciudad fallaban uno por uno mientras las naves devoradoras presionaban su ataque. Sé que muchos de ustedes nos consideran una especie inferior. Hemos escuchado las discusiones en vuestros consejos, los debates sobre si las civilizaciones psíquicas merecen el mismo nivel que aquellos que dominan la materia y la energía. Hemos aceptado nuestro lugar en los márgenes de la sociedad galáctica, contentos de intercambiar nuestras artes cristalinas por sus tecnologías. La voz de Sartale adquirió un tono de amarga ironía. Pero ahora os pido que consideréis esto. Si los devoradores pueden destruir un imperio de 47 mundos en 3 meses, ¿cuánto tiempo sobrevivirán sus propias civilizaciones? Se adaptan a cada arma, aprenden de cada derrota y se hacen más fuertes con cada conquista. Hoy en día se consume el Velari. Mañana vendrán por ti. La cámara se sacudió violentamente cuando algo enorme golpeó la muralla exterior de la ciudad. Aparecieron grietas en la cúpula que estaba encima de ellos y la atmósfera empezó a silbar a través de los huecos. Las barreras de emergencia se instalaron de golpe, pero todos sabían que el tiempo se estaba acabando. No les pido que nos salven por compasión, aunque espero que algunos de ustedes puedan sentir esa misericordia. Os pido que os salvéis. Ayúdanos a detener a los devoradores aquí en Velara Prime. Aunque todavía tengamos naves y guerreros para luchar junto a vosotros, si esperáis hasta que hayan consumido nuestro imperio por completo, serán demasiado fuertes para que cualquier especie pueda derrotarlos por sí sola. A través del enlace psíquico, la reina compartió datos tácticos, posiciones de la flota, configuraciones de las naves devoradoras, análisis de sus adaptaciones biomecánicas, todo lo que los Velari habían aprendido sobre su enemigo en 3 meses de guerra desesperada. Hemos descubierto debilidades, patrones en su comportamiento que podrían ser explotados. Nuestros biocientíficos han identificado posibles vulnerabilidades en su proceso de adaptación, pero carecemos del tiempo y los recursos para desarrollar contramedidas efectivas. Con su ayuda, con sus tecnologías combinadas con nuestro conocimiento, aún podríamos encontrar una manera de detenerlos. El sistema de comunicaciones comenzó a fallar a medida que la energía se desviaba hacia las últimas defensas de la ciudad. El cristal en el centro de la cámara parpadeó y se atenuó, su luz pulsaba erráticamente. Sé que las posibilidades de que alguien responda son pequeñas. La galaxia siempre ha sido un lugar donde los fuertes sobreviven y los débiles son olvidados. Pero si hay alguien ahí fuera que cree que vale la pena luchar por algunas cosas, que algunos males deben detenerse sin importar el costo, entonces, por favor, la voz de la reina Saratal se quebró,
y por un momento la poderosa proyección psíquica vaciló. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la voz de una madre que ve morir a sus hijos. Por favor, ayúdenos. No porque lo merezcamos, sino porque mañana, cuando los devoradores vengan a por vuestros mundos, necesitaréis saber que alguien en algún lugar se opuso a ellos. Necesitarás saber que la galaxia todavía contiene seres dispuestos a luchar por algo más que su propia supervivencia. La transmisión se cortó cuando el primer biohip devorador se estrelló contra la cúpula de arriba. Mientras los restos cristalinos caían a su alrededor, la reina Saratel miró las estrellas una última vez y se preguntó si alguien había estado escuchando. En las profundidades del espacio, sus palabras continuaron propagándose por la galaxia, transmitidas por frecuencias cuánticas que tocaron 1000 mundos. En las cámaras del Consejo y en los cuarteles militares, los líderes alienígenas debatían y calculaban. La mayoría elegiría el silencio. La mayoría se daría la vuelta. Pero en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, una pequeña especie que se hacía llamar humanos recibió la transmisión en sus primitivos radiotelescopios. Y a diferencia de los antiguos poderes de la galaxia, aún no habían aprendido que algunas batallas eran demasiado peligrosas para librarlas. La gran cámara del Consejo de la Hegemonía Galáctica se extendía a lo largo de 3 niveles. Sus paredes curvas mostraban mapas estelares holográficos que mostraban los límites políticos actuales del espacio conocido. Representantes de 43 especies principales estaban sentados en cápsulas flotantes dispuestas en una esfera perfecta. La posición de cada delegado refleja el poder y la influencia de su civilización. En el centro de la cámara, una proyección masiva mostraba la oscuridad que se extendía en el espacio controlado por los devoradores. 17 zonas rojas marcaron los antiguos mundos Velari, su luz extinguida para siempre. La transmisión de la reina Saratel había terminado de reproducirse hacía 10 minutos, pero el debate continuó con creciente hostilidad. Los Velari son una especie menor en el mejor de los casos, declaró el embajador Krix del Comando Central Hegeman. Su forma metálica reflejó las luces de la cámara mientras su voz artificial se transmitía por todo el espacio. Su contribución militar total a la defensa galáctica ha sido insignificante. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras flotas por una civilización que ni siquiera puede defenderse? En lo alto, en el nivel de asientos premium, el antiguo Eterno conocido como Tought Walker Prime permaneció inmóvil. Su cuerpo cristalino no se había movido en las 3 horas transcurridas desde que comenzó la sesión. Los Eternos habían presenciado el ascenso y la caída de 1000 civilizaciones, y para ellos, la extinción de Velari era simplemente otro ciclo natural. Los datos tácticos que proporcionaron son preocupantes, admitió el general Sepr de la Armada de la Confederación. Sus rasgos de pájaro se agitaron mientras estudiaba las proyecciones holográficas. Estos devoradores muestran capacidades de adaptación que superan nuestros modelos teóricos. Si continúan creciendo a este ritmo, entonces los contendremos, interrumpió el canciller supremo Bexitar del Dominio. Sus 6 ojos brillaron con frío cálculo mientras señalaba hacia el mapa estelar. Establecemos una zona de cuarentena alrededor de la región afectada y monitoreamos la situación. Si la amenaza resulta demasiado peligrosa, siempre podemos esterilizar todo el sector. Una ola de acuerdo recorrió los niveles medios de las cámaras, donde las potencias moderadas mantuvieron su cuidadosa neutralidad. Habían sobrevivido a incontables guerras galácticas eligiendo sabiamente sus batallas, y pocos vieron sabiduría en luchar contra un enemigo desconocido para salvar a un aliado insignificante. El capitán Riz de la Federación de Comercio, flotando en el nivel inferior, habló nerviosamente. Solo el trastorno económico sería enorme. Los Velari controlan varias operaciones importantes de minería de cristales. Si estos caen en manos de estos devoradores, los créditos pueden ser reemplazados. La voz metálica de Krikol cortó la preocupación. Las vidas en los barcos no pueden. La hegemonía ya ha perdido demasiados recursos en conflictos fronterizos inútiles. No agravaremos ese desperdicio lanzando nuestras flotas contra un enemigo que no comprendemos. El almirante Korak,
del clan guerrero, golpeó con su enorme puño el panel de control de su cápsula. Cobardes. Todos ustedes. Teari pide ayuda. Y solo habláis de economía y de contención. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el deber hacia nuestras alianzas juradas? El honor no reconstruye los cruceros de batalla destruidos. El canciller Vexar respondió suavemente. Y el deber se extiende primero a nuestra propia especie. El dominio no sacrificará a sus hijos por una causa que ya parece perdida. En el tercer nivel de la sala, los representantes de las especies más pequeñas observaban el debate con creciente inquietud. El embajador del colectivo acuático gesticulaba frenéticamente con sus tentáculos, hablando en un rápido lenguaje acuático a su dispositivo de traducción. El perfil psicológico sugiere que estos devoradores representan una amenaza existencial para todas las civilizaciones biomecánicas. Esto incluye la mayoría de nuestras especies. Los perfiles psicológicos no son evaluaciones tácticas, señaló el general Sepr. Necesitamos datos concretos sobre sus capacidades, su número y su estructura de mando. La transmisión de Velari proporcionó apelaciones emocionales, no inteligencia militar. La enorme pantalla en el centro de la cámara se desplazó para mostrar un análisis detallado de las naves devoradoras observadas en las grabaciones transmitidas. Los diseños biomecánicos desafiaron la comprensión convencional y el tejido vivo se fusionó perfectamente con la metalurgia avanzada. Nuestros xenobiólogos nunca han visto nada parecido, admitió el Dr. Salanti, del consorcio científico. Sus múltiples brazos trabajaban frenéticamente en un panel de datos mientras hablaba. El nivel de integración biotecnológica sugiere una civilización extremadamente avanzada o algo completamente distinto. Algo que opera fuera de nuestra comprensión del desarrollo tecnológico. Razón de más para evitar la confrontación directa. Toukt Walker Prime habló por primera vez. Su voz cristalina resuena a través de canales cuánticos directamente en la mente de cada delegado. Ya hemos observado patrones de evolución convergentes similares anteriormente. Las especies que crecen demasiado rápido se adaptan demasiado rápido y inevitablemente colapsan bajo su propio éxito. El tiempo resolverá esta crisis con mayor eficacia que la guerra. El almirante Korfak se puso de pie en su cápsula. Su enorme cuerpo irradiaba furia. Tiempo mientras una civilización entera muere. Tiempo mientras estos monstruos se hacen más fuertes. Los clanes guerreros recuerdan cuando los propios Eternos pidieron ayuda contra el enjambre del vacío. ¿Nos equivocamos al responder a ese llamado? La forma cristalina del ser antiguo parpadeó con lo que podría haber sido diversión. El enjambre de vacío amenazó con consumir toda la energía de la galaxia. Estos devoradores simplemente remodelan la materia. La escala de la amenaza es incomparable. Dígaselo a los niños Velari que se esconden en sus búnkeres, gruñó el almirante. Dile eso a la reina Saratel mientras ve morir a su pueblo. El debate continuó durante otra hora, pero el resultado cada vez era más claro. Especie tras especie presentaron análisis cuidadosos de riesgo versus recompensa, de prioridades estratégicas y de asignación de recursos. Las matemáticas de la política galáctica trabajaron en contra de la intervención. El embajador Krixt finalmente pidió una votación formal. Todos a favor de la intervención militar para ayudar al Imperio Velari. 7 cápsulas se iluminaron con luces verdes. 7 especies de 43 estaban dispuestas a arriesgarlo todo por extraños. Todos se opusieron a la intervención. 28 cápsulas brillaron en rojo. La mayoría había hablado, absteniéndose de votar. 8 grupos permanecen neutrales, incluidos varios que simpatizaban en privado con los Velari, pero carecieron del coraje para actuar. La moción fracasa, anunció Krixt con satisfacción metálica. El Consejo Galáctico no autorizará la intervención militar. Sin embargo, estableceremos estaciones de vigilancia en la periferia de la región afectada y proporcionaremos ayuda humanitaria a cualquier refugiado que escape de la zona de conflicto. En las categorías inferiores, algunos delegados se mostraron incómodos con la decisión.
El representante de la Commonwealth colectiva revisaba nerviosamente los cuadernos de datos, murmurando sobre planes de contingencia y defensas fronterizas. Otros parecían aliviados de evitar una guerra potencialmente costosa. Cuando la sesión terminó y los delegados comenzaron a salir de sus puestos, un mensaje de prioridad apareció en la pantalla central. Fue desde la estación de monitoreo en el puesto avanzado Kepler, ubicado en el borde del espacio Velari. Alerta prioritaria. Se detectaron firmas de flota desconocida ingresando al territorio Velari. La configuración sugiere especies no consejeros. Tamaño estimado de la flota: 37 buques. Perfil tecnológico de cohetes químicos primitivos y primeros motores de fusión. Identificación de especie desconocida. Designando como protocolo de contacto Omega en espera de mayor análisis. La doctora Salanti levantó la vista de su tableta de datos confundida. Cohetes químicos. ¿Quién utiliza todavía cohetes químicos para viajes interestelares? Solo los requerimientos de energía serían una locura, concluyó el general Zephyr. Ninguna especie racional intentaría viajar más rápido que la luz con una tecnología tan primitiva. Los costos del combustible, los requisitos de protección contra la radiación y la absoluta imposibilidad de mantener el soporte vital a distancias interestelares. La figura metálica del embajador Krixt se giró hacia la pantalla con algo parecido al interés. Quizás estos desconocidos también estén planeando atacar al debilitado Velari. Los piratas a menudo siguen los pasos de conflictos más grandes, buscando un rescate fácil. El análisis de la trayectoria sugiere que se dirigen directamente a Ptera Prime, informó el técnico que monitorea los sensores de largo alcance hace aproximadamente 18 horas. Su vector de aproximación los coloca en curso de colisión con la flota devoradora principal. El almirante Corach estudió los datos con creciente asombro. 18 horas llegarían al punto álgido de la batalla. ¿O son los piratas más tontos de la historia galáctica o qué? El canciller Vexar preguntó con evidente escepticismo. ¿O alguien realmente respondió al llamado de ayuda de la reina? La cámara quedó en silencio cuando esta posibilidad se hizo evidente. Alrededor de la esfera de cápsulas flotantes, los delegados se miraron entre sí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la vergüenza. La idea de que alguna especie desconocida pudiera arriesgarlo todo para ayudar a extraños cuando las principales potencias de la galaxia habían optado por la seguridad era al mismo tiempo inspiradora y profundamente vergonzosa. Imposible, declaró Krixt. Ninguna especie racional se suicidaría por extraterrestres que nunca ha conocido. Estos desconocidos deben tener algún motivo ulterior, tal vez reclamos por recursos o expansión territorial. Pero mientras hablaba, el embajador metálico sintió una extraña incertidumbre. Las firmas cuánticas de la flota que se aproximaba no mostraron ninguno de los patrones organizados típicos de las fuerzas de conquista militar. En cambio, había algo casi caótico en su formación, como si hubieran reunido todas las naves disponibles, sin importar la doctrina táctica. La doctora Salanti estaba realizando cálculos en su bloc de datos mientras sus múltiples brazos se movían en patrones complejos. El gasto energético necesario para este viaje representaría toda la producción industrial de una pequeña civilización durante varios años. O bien estas personas son increíblemente ricas o increíblemente desesperadas. El pensamiento terminado caminante principal de la antigua forma cristalina de los Eternos. El mensaje llegó a la antena espacial profunda de la Tierra, situada en Greenwich Meime 1423, un martes por la mañana. La doctora Elena Vázquez estaba bebiendo su tercera taza de café y revisando datos atmosféricos de la misión Kepler cuando las computadoras comenzaron a gritar. Todos los sistemas de alerta de las instalaciones se activaron a la vez. Las luces rojas destellaron en la pantalla principal a medida que las señales encriptadas cuánticas llegaban desde las 7 plataformas orbitales del conjunto. El mensaje no se parecía a nada existente en la base de datos de comunicaciones extraterrestres de la Tierra. No solo transportaba datos de audio y visuales, sino algo más. Algo que tocó la mente de cualquiera que lo escuchó. Jesucristo,
susurró el doctor James Park, el experto en xenolingüística del centro, mientras se quitaba los auriculares con manos temblorosas. Elena, necesitas escuchar esto. Todo ello. En una hora, la transmisión había sido enviada a todos los gobiernos importantes de la Tierra. Presidentes y primeros ministros, generales y científicos se encontraron escuchando la voz desesperada de una reina alienígena que pedía ayuda. El componente psíquico del mensaje se tradujo automáticamente, llevando consigo la emoción cruda y el terror de una civilización moribunda. En el Salón de Emergencias de las Naciones Unidas, los delegados de 195 naciones observaron en silencio atónito cómo la transmisión se reproducía por tercera vez. Las pantallas holográficas mostraban imágenes transmitidas directamente desde la mente de la reina Sartale. Ciudades de cristal viviente ardiendo bajo armas alienígenas. Niños huyendo de monstruos biomecánicos. Mundos enteros despojados y convertidos en naves de guerra enemigas. La secretaria general María Santos habló primero. Su voz era apenas un susurro. Estamos seguros de que esto es auténtico y no una farsa elaborada o una transmisión ficticia. Los patrones de cifrado cuántico están más allá de la tecnología humana actual, confirmó el general Harrison del Estado Mayor Conjunto. Nuestras mejores computadoras apenas pueden decodificar la pista de audio básica. El componente psíquico requeriría una comprensión de la conciencia que simplemente no poseemos. Esto es real. La presidenta Chen de la Federación del Pacífico se inclinó hacia adelante en su silla. ¿A qué distancia están? ¿Podríamos siquiera alcanzar este velar prime si quisiéramos? El doctor Park consultó sus tabletas. Sus manos aún temblaban ligeramente por la exposición a la transmisión psíquica. Según la intensidad de la señal y los patrones de desintegración cuántica, aproximadamente 430 años luz, con nuestras naves más rápidas utilizando los nuevos motores de fusión, el viaje duraría aproximadamente 8 meses. 8 meses, repitió el canciller Mueller de la Unión Europea. Cuando llegáramos, esta guerra ya habría terminado hacía tiempo. La reina mencionó que su pueblo había descubierto debilidades en estos devoradores. Señaló el presidente Jackson de la Federación Norteamericana. Si combináramos sus conocimientos con nuestra tecnología, la primera ministra Singh de la Commonwealth de la India meneó la cabeza con gravedad. ¿Nuestra tecnología? Apenas hemos logrado construir 3 docenas de naves con capacidad interestelar. ¿Qué podríamos hacer contra un enemigo que destruyó 47 sistemas estelares? El debate que siguió no se parecía a nada en la historia de la humanidad. Por primera vez, los líderes de la Tierra se vieron obligados a considerar su lugar en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas. La transmisión había dejado claro que los Velari, a pesar de sus habilidades psíquicas y armas de energía, eran considerados una especie menor según los estándares galácticos. Tenemos una oportunidad aquí, argumentó la doctora Sarah Kim, asesora científica principal de la ONU. Primer contacto con una especie alienígena, acceso a tecnología avanzada, la oportunidad de establecer a la Tierra como un actor en la política galáctica, una oportunidad. La voz del presidente Jackson se elevó con indignación. Dr. Kim, acabamos de ver a una madre pidiendo ayuda para salvar a sus hijos. No se trata de política ni de tecnología. Se trata de qué tipo de especie queremos ser. El general Harrison mostró pantallas tácticas que mostraban las capacidades militares actuales de la Tierra. Toda nuestra flota espacial consta de 37 naves, 7 cruceros pesados, 12 destructores y 18 naves de apoyo contra un enemigo que destruyó un imperio de 47 mundos. Seríamos poco más que un obstáculo. Tal vez, dijo el almirante Rivera de la Alianza Latinoamericana. Pero siempre hemos sido buenos luchando contra probabilidades imposibles. David contra Goliat, los espartanos en Termopolio, la batalla de Gran Bretaña. A veces el tamaño del ejército importa menos que el tamaño de la lucha. El canciller Meller se mostró escéptico. Eran batallas libradas contra enemigos humanos utilizando tácticas humanas. Estos devoradores se adaptan a todo lo que sus oponentes les lanzan.
Aprenden de cada derrota y utilizan los recursos capturados para hacerse más fuertes. Y es exactamente por eso que podríamos tener una oportunidad. El Dr. Kim intervino. Han estado luchando contra civilizaciones avanzadas con tecnologías predecibles y doctrinas tácticas. Nuestras armas son primitivas según los estándares galácticos. Nuestras tácticas son probablemente incomprensibles para especies que han estado utilizando los mismos principios de guerra durante millones de años. La presidenta Chen frunció el ceño mientras estudiaba los datos de transmisión. Está sugiriendo que nuestro atraso tecnológico podría ser una ventaja. Sugiero que a veces lo inesperado es más valioso que lo avanzado. El Dr. Kim respondió, estos devoradores se han adaptado a las armas de energía, los escudos cuánticos y la guerra psíquica. Pero ¿se han enfrentado alguna vez a explosivos químicos, armas cinéticas o fusión nuclear utilizada como arma en lugar de como fuente de energía? La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. La tecnología militar de la Tierra se basaba en principios que la mayoría de las civilizaciones galácticas habían abandonado hacía millones de años. Era rudimentaria, ineficiente y a menudo peligrosa para quien la usaba, pero también completamente impredecible. Incluso si nuestras armas pudieran sorprenderlos, dijo lentamente el general Harrison, seguiríamos siendo ampliamente superados en número. La transmisión mostró miles de naves devoradoras. El secretario general Santos se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba al East River. Abajo, millones de personas seguían con sus vidas cotidianas, sin saber que su especie acababa de ser invitada a unirse a una guerra galáctica. Sigo pensando en algo que dijo la reina. Murmuró sobre cómo mañana, cuando los devoradores vengan a por nuestros mundos, necesitaremos saber que alguien se enfrentó a ellos. Que la galaxia aún contiene seres dispuestos a luchar por algo más que su propia supervivencia. Se giró, de vuelta para encarar a la asamblea. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estos devoradores no se detienen con los Velari? Si pueden destruir un imperio de 47 mundos en 3 meses, ¿cuánto tardarán en notar nuestro pequeño sistema solar? El primer ministro Sin levantó la mano con cuidado. Sugiere que luchemos una guerra preventiva contra un enemigo a 400 años luz de distancia. Sugiero que pensemos en qué sucederá si no lo hacemos, respondió Santos. Si estos devoradores continúan expandiéndose, eventualmente llegarán a la Tierra. Cuando llegue ese día, preferirían enfrentarlos solos o con aliados que recuerden que la humanidad una vez los apoyó cuando todo era imposible. El presidente Jackson estaba leyendo los datos técnicos que el Dr. Park había extraído de la transmisión. Los Velari llevan 3 meses librando esta guerra y han aprendido cosas sobre las debilidades de los devoradores. Si pudiéramos combinar ese conocimiento con nuestras propias capacidades, repitió el canciller Mueller con amargo humor. ¿Cuáles serían esas capacidades? Nuestra capacidad para construir naves que apenas califican como interestelares. Nuestro talento para usar explosivos para resolver problemas complejos. A veces eso es justo lo que necesitas, dijo el almirante Rivera en voz baja. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Solía decirme que la clave para ganar una guerra no era tener el mejor equipo. Era tener la voluntad de hacer lo que fuera necesario para sacrificar lo que fuera necesario para seguir luchando cuando todos los demás se habían rendido. La doctora Kim trabajaba frenéticamente en su tableta, haciendo cálculos y proyecciones. Si partíamos de inmediato, cargábamos cada nave con todas las armas que pudiéramos fabricar en las próximas 72 horas. Podríamos llegar a Velara Prime en aproximadamente 8 meses. La transmisión de la reina sugería que podrían resistir 48 horas, tal vez menos. Eso es imposible, afirmó el general Harrison rotundamente. Incluso si pudiéramos viajar más rápido que nuestra velocidad máxima actual, llegaríamos años tarde. No si usamos los nuevos motores de pliegue cuántico que los físicos del CERN han estado probando, respondió la doctora Kim con creciente entusiasmo. Son teóricos, no probados y probablemente increíblemente peligrosos.
Pero los modelos informáticos sugieren que podríamos reducir el tiempo de viaje a 18 horas. La sala estalló en protestas y preguntas. El pliegue cuántico, la tecnología apenas había superado la fase teórica. Usarla para un viaje de 8 meses, condensado en 18 horas, requeriría un gasto energético que arruinaría a medio planeta y correría el riesgo de destrozar las naves. Se trata de apostar todo el futuro de la exploración espacial humana a una tecnología sin probar. El presidente Chen dijo con evidente preocupación: si esos motores fallan, perderemos toda nuestra flota y cualquier posibilidad de defender la Tierra si estos devoradores finalmente vienen por aquí. La secretaria general Santos observó los rostros de los líderes de la Tierra. Algunos mostraban miedo, otros cálculo, y otros la firme determinación que había llevado a la humanidad a superar innumerables desafíos imposibles. Voy a pedir una votación, anunció. No sobre si ayudar a los Velari, sino sobre qué tipo de especie queremos ser. ¿Nos convertimos en el tipo de personas que se alejan cuando alguien pide ayuda? ¿Calculamos las probabilidades y priorizamos la seguridad sobre la decencia? ¿O recordamos que a veces lo correcto es también lo más difícil? El debate que siguió duró 14 horas. Las discusiones sobre el motor de plegamiento cuántico gritaron como 37 naves humanas surcaron el espacio-tiempo. Llegaron a velar a Prime en un destello brillante de luz retorcida. La almirante Sarah Chen se aferró a su silla de mando mientras la sala del Defiance rugía bajo tensiones que ninguna nave terrestre estaba diseñada para soportar. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente para restaurar los sistemas que habían sido llevados al límite. Navegación en línea, informó la teniente Torres. Sus manos, bailando sobre los controles, aún brillaban por el viaje imposible. Los sistemas de armas funcionaban a duras penas. La integridad del casco se mantenía al 60%. ¿Comunicaciones?, preguntó Chen, sabiendo ya que habían llegado al mismísimo infierno. Múltiples contactos, almirante. La flota devoradora se enfrentaba a las fuerzas Velari directamente sobre el planeta. Se estimaba que había naves enemigas. Dios mío, más de 3000 contactos. A través de la pantalla principal, la batalla por Velara Prime rugía en 3 dimensiones alrededor del mundo de cristal. Elegantes naves Velari danzaban por el espacio como agujas brillantes. Sus armas de energía trazaban líneas brillantes en la oscuridad. Pero eran ampliamente superadas en número por las monstruosas biomecánicas del devorador. Flota. El señor llamó a Enenpark desde la estación de sensores. Detecto estructuras biomecánicas masivas en órbita. Parecen estar convirtiendo la luna del planeta en una especie de centro de construcción. Chen observó con horror cómo tentáculos kilométricos de metal vivo rodeaban el satélite de Velara, digiriendo literalmente su superficie y transformando la materia en más naves devoradoras. El proceso fue asquerosamente eficiente, como ver un cáncer consumir tejido sano. Almirante, transmisión entrante desde la nave insignia Velari, informó el oficial de comunicaciones. Audio y algo más, algún tipo de componente psíquico. Transmítalo. La voz de la reina Saratel llenó el puente, trayendo consigo oleadas de desesperada esperanza. Naves desconocidas, soy la reina Sartale del Imperio Velari. ¿Son ustedes quienes respondieron a nuestra llamada? Por favor, si han venido a ayudarnos, sepan que les estamos inmensamente agradecidos. Chen activó el sistema de comunicación de la nave. Su Majestad, soy la almirante Sarah Chen de la flota humana. Recibimos su transmisión y llegamos tan rápido como pudimos. ¿Cuál es su situación táctica? Hubo una pausa, y cuando la reina volvió a hablar, su voz transmitía una mezcla de asombro y confusión. Humanos, no conozco su especie. Sus naves parecen usar sistemas primitivos de propulsión química. ¿Cómo llegaron hasta nosotros tan rápido? Es una larga historia, Su Majestad. Ahora mismo, necesitamos saber cómo hacerles daño. Como convocadas por las palabras de Chen, un grupo de naves devoradoras se separó de la batalla principal y se dirigió hacia la flota humana.
Las naves biomecánicas se movían con gracia depredadora, sus cascos se transformaban y adaptaban a medida que se acercaban. El almirante Teniente Torres gritó con urgencia. Múltiples contactos enemigos en camino. Tiempo estimado de alcance de las armas, 90 segundos. Chen estudió a los enemigos que se acercaban a través de la pantalla táctica. Cada nave devoradora era una fusión retorcida de tejido vivo y metalurgia avanzada. Sus superficies ondulaban con una armadura adaptable que parecía anticipar los ataques. ¿Qué has aprendido sobre sus debilidades?, le preguntó a la reina. Se adaptan a las armas de energía después de los primeros golpes, respondió Saratal, su voz psíquica tensa por la tensión. Sus sistemas biomecánicos aprenden de cada patrón de ataque y desarrollan contramedidas. Nuestras armas más poderosas se vuelven inútiles a los pocos minutos del primer contacto. ¿Qué hay de los impactos cinéticos? ¿Explosiones físicas? ¿Cinéticas? No estoy familiarizado con este término en un contexto bélico. Chen sintió una sonrisa sombría en su rostro. Su Majestad está a punto de recibir un curso intensivo sobre la guerra humana primitiva. A todas las naves, les habla la almirante Chen. Apunten a la nave devoradora líder y prepárense para el bombardeo cinético. Carguen ojivas químicas, explosivos convencionales y cualquier otra cosa que explote. Alrededor de la nave insignia, la flota humana se puso en formación de ataque. Sus naves eran feas comparadas con las elegantes naves Beltari. Todo ángulos y blindaje, construidas para la función en lugar de la belleza. Pero portaban armas que ninguna civilización galáctica había usado en la guerra durante millones de años. La almirante llamó al comandante Rodríguez desde el destructor Santiago. ¿De verdad vamos a intentar volar alienígenas con TNT? Comandante, vamos a intentar volar alienígenas con todo lo que tenemos. TNT, plástico, ojivas nucleares, y si eso no funciona, los embestimos con nuestras naves. La primera nave devoradora se acercó. Su casco biomecánico ya se estaba moviendo para absorber las armas de energía que esperaba enfrentar. En cambio, fue alcanzada por una descarga de explosivos químicos que detonaron contra su armadura adaptativa con una fuerza brutal y primitiva. El casco de la criatura, diseñado para absorber y redirigir energía, carecía de mecanismos para lidiar con simples explosiones químicas. Secciones de metal vivo volaron en pedazos, revelando los componentes orgánicos subyacentes. Un fluido verde se dispersó al espacio cuando los sistemas biomecánicos entraron en shock. Dato directo, gritó el teniente Torres. La nave enemiga está girando sin control. Su casco parece estar disolviéndose. A través de la pantalla, observaron cómo la nave devoradora dañada intentaba repararse, pero las quemaduras químicas habían interrumpido su integración biomecánica. Partes de su casco intentaban regenerarse mientras otras secciones continuaban explotando por reacciones químicas residuales. Todas las naves, concentren el fuego en el objetivo herido, ordenó Chen. No le des tiempo a adaptarse. La flota humana abrió fuego con todas sus fuerzas. Las armas cinéticas dispararon varillas de tungsteno sólido a velocidades relativistas. Las ojivas químicas detonaron en secuencia en el casco de la criatura. Los misiles nucleares, primitivos para los estándares galácticos, pero devastadores en su simplicidad, atravesaron la armadura biomecánica diseñada para contrarrestar armas mucho más sofisticadas. La primera nave devoradora murió de forma espantosa, con sus sistemas adaptativos completamente desbordados por patrones de ataque que no tenían sentido para su programación evolutiva. Imposible, susurró la voz de la reina Saratal por el canal de comunicación. La destruiste en menos de 2 minutos. Nuestras armas más poderosas tardan horas en lograr resultados similares. Su Majestad, respondió Chen mientras observaba acercarse otras 2 naves devoradoras. A veces, las viejas costumbres son las mejores. Todos los barcos, prepárense para la velocidad de embestida. Si no podemos volarlos desde fuera, los volaremos desde dentro. Lo que siguió fue la batalla espacial más caótica de la historia galáctica.
Las naves humanas, abandonando toda doctrina táctica convencional, volaron directamente hacia las naves devoradoras y detonaron ojivas nucleares a quemarropa. Cuando las armas se acabaron, utilizaron sus naves como armas cinéticas, chocando contra los cascos biomecánicos con suficiente fuerza para destrozar ambas naves. Los devoradores evolucionaron para contrarrestar patrones de combate lógicos y eficientes. Se encontraron frente a un enemigo que parecía actuar basándose en pura agresión y locura táctica. Marines humanos que vestían trajes espaciales rudimentarios y portaban armas que pertenecían a un museo abordaron bioips devoradores y se abrieron paso a través de corredores vivientes con lanzallamas y explosivos. El almirante Chen dijo: «La voz de la reina Sara está llena de una mezcla de admiración y horror. Tus guerreros son extraordinarios pero también completamente locos. Uno de sus grupos de abordaje acaba de detonar lo que parece ser un dispositivo nuclear dentro de una nave de mando devorador. Esos serían el sargento Martínez y su equipo de demolición», respondió Chen con calma mientras observaba cómo la nave enemiga se derrumbaba. Se ofrecieron como voluntarios para la misión. Probablemente debería haber mencionado que era un viaje sin retorno. La batalla se prolongó durante 6 horas. Las naves humanas, superadas en número por 100-1, lucharon con la furia desesperada de una especie que nunca había aprendido a rendirse. Utilizaron tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada: ataques suicidas, detonaciones nucleares a corta distancia, embestidas que destruyeron ambas naves involucradas. Pero estaba funcionando. La flota devoradora, enfrentada a enemigos que se adaptaban más rápido de lo que sus sistemas biomecánicos podían compensar, comenzó a replegarse. Las naves que habían sido diseñadas para aprender de cada batalla se encontraron incapaces de procesar patrones de combate que cambiaban cada pocos minutos. «Flota humana, soy el general Keitbar de las fuerzas Velari», dijo una nueva voz por el canal de comunicación. «Sus tácticas no tienen precedentes. Nuestros guerreros psíquicos pueden coordinarse con sus ataques si logran mantener este nivel de caos». «General, nos especializamos en el caos», respondió Chen. «¿Puede su gente guiar a nuestros grupos de abordaje a situaciones críticas? ¿Sistemas en esas bioips? Sí, pero sus guerreros deberán confiar plenamente en nuestra guía mental. El interior de una nave devoradora cambia constantemente. Sin navegación psíquica, se perderán en laberintos vivientes». En cuestión de minutos, los marines humanos trabajaban en perfecta coordinación con los psíquicos Velari. Los alienígenas guiaban telepáticamente a los soldados humanos a través de los pasillos cambiantes de las naves biomecánicas, mientras que los humanos llevaban suficientes explosivos para arrasar manzanas de la ciudad. Era la combinación perfecta de precisión y exceso de destrucción humana. El curso de la batalla comenzó a cambiar. Las naves devoradoras, incapaces de adaptarse a la combinación de guía psíquica y explosivos químicos, comenzaron a separarse del combate principal. Su programación biomecánica no respondía a los enemigos que parecen buscar activamente la forma más peligrosa de abordar cada problema. El almirante informó al teniente Torres: «Los sensores de largo alcance detectan que la flota principal devoradora se retira del sistema. La velocidad de retirada estimada sugiere que se están replegando para reagruparse». Chen miró a su exhausta tripulación desde el puente. La mitad de la flota humana había desaparecido, destruida en embestidas o detonaciones nucleares a quemarropa. Pero habían logrado lo imposible. 6 meses después de la batalla de Taraprime, la galaxia había comenzado a comprender que algo fundamental había cambiado. En los salones de cristal del mundo natal de los Velari, ingenieros humanos trabajaban junto a científicos alienígenas para desarrollar armas que combinaban la brutal simplicidad de la Tierra con tecnología de precisión cristalina. La almirante Sara Chen se encontraba en la reconstruida sala del trono de la reina Sartell, observando a través de las paredes transparentes cómo las naves Andari humanas practicaban maniobras conjuntas en órbita. La vista aún la asombraba. Elegantes naves de cristal volando en formación con feos y angulares destructores humanos. Sus tripulaciones aprendiendo a luchar como una sola fuerza.
Los últimos informes de los sistemas exteriores son alentadores, dijo la reina Saratel, con su voz psíquica cargada de cauteloso optimismo. 3 incursiones más de los devoradores han sido repelidas utilizando tácticas humanori combinadas. Parecen incapaces de adaptarse a nuestros nuevos patrones de guerra. Chen asintió, estudiando las pantallas tácticas que mostraban la situación militar actual. La expansión de los devoradores se había detenido por completo. Por primera vez en 4 meses, ningún nuevo sistema había caído en la enjambre biomecánico. Es la imprevisibilidad, explicó. La guía psíquica de los Velari se combina con la disposición humana a usar tácticas descabelladas. Cada batalla es completamente diferente a la anterior. No pueden desarrollar contramedidas porque nunca usamos el mismo enfoque 2 veces. La doctora Elena Vázquez, ahora jefa xenobióloga de la Tierra, levantó la vista de su estación de investigación. Hemos aprendido algo más interesante sobre ellos. Los devoradores no son en realidad una sola especie. Son un conjunto de civilizaciones conquistadas, todas biomecánicamente integradas en una conciencia colectiva. Por eso se adaptan también a la guerra convencional. ¿Y por qué tienen dificultades con nosotros?, preguntó la reina. Exactamente. Se adaptan absorbiendo y analizando las doctrinas tácticas de las especies que derrotan. Pero la doctrina militar humana se basa en el caos, la improvisación y en hacer lo que funcione, tenga sentido o no. No tienen nada que absorber. A través del sistema de comunicación de los Chamers llegó la voz del comandante Rodríguez, que ahora lidera la fuerza de tarea conjunta que busca restos de devoradores en los sistemas exteriores. Almirante, acabamos de recibir una transmisión prioritaria del Consejo Galáctico. Solicitan una reunión diplomática inmediata. Chen y Sartell intercambiaron miradas. El Consejo Galáctico había permanecido visiblemente silencioso desde la batalla de Velera Prime. La misma especie que había votado en contra de ayudar a los Velari ahora observaba con nerviosismo cómo la alianza Humanori se fortalecía cada día. «Conéctelo, comandante». La pantalla holográfica se activó, mostrando la forma metálica del embajador Krixt. El representante de la hegemonía parecía visiblemente incómodo mientras hablaba. Almirante Chen, reina Saratel, el Consejo Galáctico desea extender el reconocimiento formal a su alianza. También deseamos discutir posibles acuerdos de cooperación con respecto a la actual amenaza del devorador. ¿Acuerdos de cooperación? La voz de Chen tenía un matiz de escepticismo. Hace 6 meses, el Consejo votó en contra de ayudarnos. Ahora quieren cooperar. Las circunstancias han cambiado, respondió Krix con rigidez. El éxito de sus tácticas poco convencionales ha demostrado que la amenaza del devorador puede ser contenida. El Consejo cree que una cooperación galáctica coordinada. La respuesta sería lo mejor para todos. Los rasgos cristalinos de la reina Saratel se endurecieron por la ira. Embajador, ¿dónde estaba esta respuesta coordinada cuando mi gente moría? Cuando mundos enteros eran consumidos mientras su consejo debatía sobre ventajas económicas y políticas, Su Majestad, el Consejo tomó decisiones basándose en la información disponible en ese momento. No podríamos haber predicho que la tecnología humana primitiva resultaría tan efectiva contra un enemigo adaptable. Chen dio un paso al frente con expresión fría. Embajador, permítame aclarar algo. La Alianza Humana Velari no necesita el reconocimiento ni el permiso del Consejo. Hemos demostrado que podemos derrotar a los devoradores sin su ayuda. La pregunta es, ¿qué tiene que ofrecernos? La figura del embajador metálico brilló con lo que podría haber sido nerviosismo. El Consejo controla la mayoría de las rutas marítimas galácticas, rutas comerciales y redes de comunicación. El aislamiento de la comunidad galáctica limitaría gravemente sus oportunidades de expansión y desarrollo. Y, sin embargo, Sara intervino con una voz helada. Parece que nos va bastante bien sin sus rutas marítimas. De hecho, varias de sus especies miembros han estado solicitando en secreto acuerdos de defensa con nuestra alianza. Esto era cierto.
En las semanas posteriores a la victoria en Terra Prime, docenas de especies menores habían enviado discretos sondeos diplomáticos a la Alianza. La idea de que dos civilizaciones menores pudieran defenderse con éxito de una amenaza existencial había inspirado esperanza en las poblaciones marginadas de la galaxia. El colectivo acuático ha solicitado formalmente la membresía en la Alianza, añadió Chen, al igual que los gremios mineros del borde exterior y la Confederación de Mundos Agrícolas. Parece que sus especies miembros están cubriendo sus apuestas. La figura metálica del embajador Krikol se movió con evidente agitación. Esas especies carecen de la autoridad para hacer acuerdos militares independientes. Sus acciones violan los protocolos establecidos del Consejo. Sus acciones, dijo la reina Sartale con fría satisfacción, demuestran que incluso sus propias especies miembros han perdido la fe en la capacidad del Consejo para protegerlas. Quizás recuerden lo que sucedió cuando los Velari pidieron ayuda. La doctora Vázquez levantó la vista de su estación de trabajo con entusiasmo. Almirante, estoy recibiendo informes de los equipos de investigación que trabajan con muestras biológicas del devorador. Han hecho un avance. Chen dirigió su atención al científico. ¿Qué clase de avance? Hemos identificado el mecanismo de control que mantiene su integración biomecánica. Es un generador de campo cuántico incrustado en sus componentes orgánicos. Si logramos interrumpir ese campo, los sistemas biomecánicos colapsarían. Sartale terminó su voz psíquica, cargando con ondas de esperanza. La especie conquistada podría liberarse del control colectivo. Exactamente. Y creemos que podemos construir un sistema de armas que genere la disrupción cuántica necesaria. Se basaría en tecnología nuclear humana combinada con patrones de resonancia de cristal Velari. La forma holográfica del embajador Krixt se inclinó hacia adelante con evidente interés. Tal arma podría liberar potencialmente a miles de millones de seres que actualmente están bajo el control de los devoradores. El Consejo estaría muy interesado en adquirir esta tecnología. Estoy seguro de que sí, respondió Chen secamente. Desafortunadamente, esta tecnología es el resultado de la investigación conjunta Humanori. Pertenece a la Alianza, no al Consejo. Almirante, seguramente comprende la importancia de compartir estos avances con la comunidad galáctica en general. La risa de la reina Saratal transmitía armónicos psíquicos que hicieron. Incluso la transmisión holográfica se estremeció. Embajador, cuando los Velari se enfrentaban a la extinción, el Consejo decidió priorizar su propia seguridad sobre el bienestar galáctico. Ahora espera que compartamos nuestras ventajas con la misma especie que nos abandonó. Chen se dirigió al gran ventanal que daba a la capital Velari. Abajo, ingenieros humanos y alienígenas trabajaban codo con codo, construyendo instalaciones que combinaban lo mejor de ambas civilizaciones. Mechas de construcción guiadas por controladores psíquicos se movían con una precisión imposible, mientras que los supervisores humanos resolvían problemas mediante la aplicación creativa de la fuerza bruta. Esto es lo que haremos, embajador, dijo sin darse la vuelta. La Alianza seguirá defendiendo a cualquier especie amenazada por los devoradores, independientemente de su estatus en el Consejo. Compartiremos nuestra tecnología defensiva con cualquiera que esté dispuesto a unirse a la Alianza y comprometerse con la defensa mutua. Pero no entregaremos nuestras armas a especies que demostraron que no se puede confiar en ellas cuando hay mucho en juego. Eso equivale a una estructura de poder paralela, protestó Krixt. Estás fragmentando la unidad galáctica. Ofrecemos una alternativa al abandono galáctico. Sartale respondió con frialdad. El Consejo tuvo la oportunidad de tomar la iniciativa. Tú elegiste seguir. Durante los meses siguientes, el equilibrio del poder galáctico cambió dramáticamente. La Alianza Humanori creció hasta incluir 47 especies, muchas de ellas antiguos miembros del Consejo que se retiraron silenciosamente de la antigua organización. La doctrina militar de la Alianza, basada en la imprevisibilidad y el apoyo mutuo, resultó notablemente eficaz tanto contra los devoradores como contra las amenazas convencionales. Más importante aún,
El principio fundador de la Alianza cambió la naturaleza de la política galáctica. El simple concepto humano de que nadie lucha solo resonó en especies que habían pasado milenios calculando probabilidades y gestionando riesgos. Por primera vez, las civilizaciones más pequeñas tuvieron la alternativa de elegir entre la dominación de los fuertes o el aislamiento en la oscuridad. Mientras tanto, los devoradores se vieron constantemente rechazados. Incapaces de adaptarse a tácticas que combinaban precisión psíquica con agresión humana caótica, sus flotas biomecánicas se retiraron al borde galáctico. Algunas naves intentaron integrar patrones tácticos humanos en su programación, solo para descubrir que el caos no puede replicarse sistemáticamente. El arma de disrupción cuántica del Dr. Vázquez demostró ser devastadoramente efectiva en el campo. Cuando se desplegó contra las naves de mando devoradores, liberó a miles de seres esclavizados biomecánicamente, muchos de los cuales se unieron inmediatamente a la flota de la Alianza.